Bueno, saludo de nuevo a los amigos televidentes. La Pepa en la geopolítica va a continuar después de haber escuchado este análisis con la primera parte con Sigfrido Reyes y Marcelo Caruso, que continúa con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema geopolítico de Trump, que asume la presidencia, y qué va a hacer para América Latina, y también ver el tema de la paz en Colombia. Colombia, que como hablábamos en la primera parte, ha vivido una confrontación muy grande desde la guerra de los 1000 días a principios del siglo pasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya, y con la muerte de Gaitán a mediados en el año 1948, entiendo que fue en abril, 11 de abril de 1948, la muerte de Gaitán, donde la United Fruit Company jugó un rol importante, aunque no se diga, porque ellos habían desarrollado lo que se conoció en Colombia como la matanza de la bananera, y la persona que defiende a los bananeros en los tribunales y tratando de investigar esa matanza que había hecho la United Fruit Company, que para los dominicanos era Grenada Company aquí, que se estableció. Y esa matanza fue investigada y después Gaitán, de diputado, sale senador y después candidato a la presidencia con mucha probabilidad de triunfar, pues fue eliminado, fue asesinado. Y eso trajo como consecuencia el estallido violento aquel del Bogotazo, y desde ahí del Bogotazo hasta acá han venido las insurgencias, los falsos positivos, la guerrilla, el ELN, todo ha venido ahí. Y ahora con Petro, pues estamos tratando de ver con Petro de si Colombia, pues un nuevo sol alumbra y llega la paz definitivamente. Marcelo Caruso es asesor para la paz del Colombia Humana, o del pacto histórico, que es más que Colombia Humana, porque Colombia Humana pertenece al pacto histórico. Pero antes quería decirle que se registren en la Pepa en la geopolítica, y si lo que estamos haciendo le es de su agrado, pues usted lo comparte y le da me gusta. Bueno, Marcelo, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Colombia? Vimos que Petro llegó en el año 2022 al gobierno, estuvimos ahí contigo y con todo en la juramentación de Petro, pero vemos que ahora hay activos de la suspensión del acuerdo de paz que había con el Ejército de Liberación Nacional, y ver cómo vamos a llegar en Colombia a un proceso de paz, ¿no? Las cámaras y los micrófonos son tuyos, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Tito. Bueno, algunas precisiones, ¿no? El trabajo para la presidencia en la implementación del acuerdo de paz, que es un área que se encarga de implementar el acuerdo firmado con la FARC en La Habana. Y a su vez hay un proceso abierto de negociación que se le ha llamado Paz Total, con las distintas insurgencias, pero a su vez sectores, bandas delincuenciales, que se le está proponiendo no una negociación política, sino un desarme acordado sobre la base de que tengan que decir qué hicieron, qué no hicieron, dónde fue, y reduzca el conflicto que está alimentado por el narcotráfico, está alimentado por minerías ilegales y está alimentado por una pobreza extrema también que se hereda en este gobierno de los gobiernos anteriores, uno de los países más desiguales de América y del mundo en parte. En primer lugar, lo que se acaba de suceder es que
se ha suspendido no el pacto, es decir, el pacto con el ELN, sino la negociación. Había un proceso de negociación que lleva ya desde que se inició el gobierno prácticamente, ha tenido muchas dificultades. En parte del ELN no se ven perspectivas de firmar en 4 años, dicen ellos, y como el que llegue no se sabe quién será, entonces están esperando y que van a firmar, han dicho, con el que viene, pero mientras tanto negocian con este gobierno. Pero hubo unos enfrentamientos, está muy complicado el escenario de la violencia, entre un sector de lo que nunca se desmovilizó de la FARC y el ELN, en la zona de frontera con Venezuela, Catatumbo, y han muerto primero combatientes y también civiles y 5 firmantes del acuerdo de paz inicial, hablemos de La Habana, con la FARC en toda su dimensión. Hay un fraccionamiento de las guerrillas, unas que no habían firmado de la FARC se dividieron. Y sí, uno negocia, el otro no. Unos que habían firmado y se retiraron, que fue la Nueva Marquetalia, Iván Márquez, entraron a negociar y se dividieron. Es decir, ahí tienes 4 fuerzas insurgentes. 2 negociando, 2 no. Más el ELN y a su vez una presencia de lo que se ha llamado ese paramilitarismo narcotraficante reciclado, que se llama hoy Clan del Golfo, que esta es la fuerza que más ha crecido, que puede paralizar este país si quiere, y que ha copiado de muchas gente que fue parte de la insurgencia, se ha sumado con ellos, le dan una figura de proyecto político-militar, apoyan y coaccionan a los líderes sociales, no necesariamente llegan amenazando, sino ofreciendo dinero, siéndose una especie de Robin Hood en las regiones, con mucho dinero del narcotráfico y de las minerías ilegales, y ese es un nuevo fenómeno, ¿no? Es una especie de mafias, en tanto narcotráfico, paramilitarismo junto, y han entrado a negociaciones, pero el gobierno no ha tenido, digamos, continuidad en los procesos. Hubo un alto comisionado inicialmente que negociaba y abrió con todos, después se lo cambió y ha llegado otro que ha sido más duro y que ha dicho ya no más, la paciencia se agota, y cuando pasaron estos hechos, que son crímenes de alguna manera de guerra, porque es sobre civiles, y civiles que habían firmado la paz, no se está claro quién los asesinó, si fueron los de la FARC disidentes, si el ELN, sabremos en estos días, pero amanecimos con una decisión del gobierno de que esa mesa de negociación, que después de varios meses de estar totalmente paralizada, se iba a retomar en estos días, se suspendía esa continuidad del diálogo. Es bien complicado porque el escenario que está conformado y ha venido creciendo, venía creciendo antes de este gobierno, tiene mucho que ver con todas las economías ilegales y lo que estamos con sectores mismos que han apoyado el paramilitarismo en el pasado desde el Estado y de sus Fuerzas Armadas, y que ahora quedan residuos de esos, y nos está planteando que la gran meta, que era pacificar el país, está muy complicada. Y no por el desinterés del gobierno, sino porque evidentemente hay muchos factores que escapan al interés del gobierno. No hay una decisión clara en la insurgencia, siguen creyendo que es por la vía armada que se va a resolver esto, y lo que vemos, como veíamos antes, que las guerras que están siendo el motor de la crisis mundial, aquí las tenemos concentradas y con todos los modelos que usted quiera. Al mismo tiempo, y es lo paradójico, hay un gran movimiento social por la paz, mucho tejido social que se está reconstruyendo muy parcialmente, digamos. No hay grandes movimientos nacionales,
así aparezcan, pero sí en los territorios la gente se organiza, siente que tiene un gobierno que no lo va a reprimir, que es democrático, y tenemos un crecimiento de lo que es la construcción de culturas de paz, que creo que somos el único país en el mundo que habla de eso casi, porque los que están en guerra, y aquí combinamos un estado creciente de pequeñas guerras fraccionadas, pequeñas, pero conflictos muy dolorosos, y al mismo tiempo esfuerzos muy grandes que es a través de la implementación del acuerdo de paz con la FARC originaria, 15.000 hombres que se desmovilizaron y que hoy siguen recibiendo recursos del Estado y apoyos en general. Eso es otra dinámica. Entonces parecemos un poco esquizofrénicos en esto de tener que enfrentar conflictos armados cada vez con menos discurso político en general, más reducido el discurso. No hay creo que hay una conciencia de que no van a llegar al poder por esa vía, pero al mismo tiempo hay un proceso de construcción, educación, formación de sujetos sociales y políticos que no había antes. Y ese es el saldo que puede tener este gobierno, que ya llevamos 2 años y medio de los 4. Este semestre va a ser clave. Y lo que está en disputa en Colombia es la oposición ha cerrado toda posibilidad de que pase una reforma de todas las que propuso el gobierno. La reforma a la salud, que era clave, la reforma a la educación, la reforma política, la reforma a la justicia. Todos estos proyectos que en su momento eran aprobados en la Cámara de Diputados, parcialmente llegaron al Senado, y en el Senado hay una mayoría conservadora y de derecha extrema que los aplasta directamente. Lo único que pasó fue una reforma pensional, y ahora está en manos del Poder Judicial, que siempre fue una especie de garantía para los derechos humanos por sus orígenes en la Constitución del 91, y hoy en día han entrado a una mano de altos magistrados que abiertamente confrontan al gobierno y aplastan lo que se hizo. Es una gran reforma tributaria que le quitaba a las empresas de las mineras y petroleras una exención de impuestos que tenían, que era una vergüenza, y con eso se iban a hacer grandes aportes al desarrollo social, a las necesidades básicas de derechos de salud, educación, vivienda, alimentación, y se la tumbó la Corte Constitucional. Y en este momento el gobierno no tiene ni para pagar salarios a los contratistas desde hace 2 meses. Se empieza el nuevo periodo, habrá recursos, pero ha generado un vacío en las cuentas fiscales del Estado, donde se mantiene todavía el equilibrio macroeconómico, la regla fiscal. No se ha roto con la estructura del modelo monetario neoliberal, pero no hay ni para la nómina, lo cual ya indica, y va a venir una reducción, ya es oficial el decreto, de 20-25% de la nómina del Estado, que eran, y que no era nómina corrupta, era gente joven trabajando, metida en los espacios, empujando proyectos. Bien, es un escenario de punto de crisis, ¿no? Que hay que salir hacia adelante, sí o sí. Se combina esto con el inicio de las campañas electorales, que son en agosto, en marzo, abril, mayo, junio, primero las cámaras, consultas, y después segunda vuelta presidenciales, y del 2006. Entonces, todo el mundo ya está en campaña, y los que son oposición no te apoyarán en nada, y aumenta, digamos, la dificultad para crear un frente amplio, que era la propuesta del presidente Petro, con liberales, progresistas, sectores menos derechistas del Partido Conservador y otros más. Y estamos en un escenario de o se implementan cosas o pasamos, pero no logramos darle continuidad. Y una de las experiencias que, entre otras cosas, debería discutir la CELAC es cómo garantizamos
que haya una sustentabilidad de estos proyectos, de estos gobiernos y continuidad. Hemos ido, ganamos una, perdemos, caímos, bajamos en una, subimos en otra, y ni siquiera intercambiamos experiencia, como en qué nos fue bien, qué fue lo mejor, en qué nos enredamos, qué no funcionó. Y eso es un papel que no lo hará la CELAC oficialmente en su conjunto, pero lo tienen que hacer los gobiernos que se consideran y actúan como progresistas o de izquierda. El debate, de ustedes vieron ya lo de Venezuela ha sido casi un punto de crisis, y resulta que nosotros, Colombia en general, creo en América Latina hay un gran rechazo a lo que llaman la dictadura de Venezuela, pero, es decir, lo que el presidente dijo, y creo que es una frase muy inteligente, dijo, no puede haber, nos equivocamos, dijo, porque él fue de los mediadores que cuadraron estas elecciones, ¿no? A nivel con varios países de América Latina para que se hicieran estas elecciones. Y no puede haber elecciones democráticas con bloqueos. Cuando a ti te bloquean la economía, no puedes garantizar los derechos de la gente y te piden que vayas a competir con una oposición que llega con toda la fuerza de la prensa mundial y nacional a decir que eres un desastre, que no has hecho nada, y no dicen que es que no te han dejado hacer nada. Y pretender de que salgan elecciones en un clima de fiesta y de tranquilidad, es como meter un león a una jaula, ya por sí tiene sus dificultades. Y cuando está en la jaula lo pica, lo maltrata, y después lo suelta y te dice, sea mansito. No, no sea mansito. Eso no se da. Y creo que Petro dijo, sí, el error fue creer que podíamos hacer elecciones, sí, que no hubo garantías pero si estamos en una situación donde el país está pasando hambre, salarios es decir, en condiciones muy precarias, que están cambiando hoy en Venezuela, que eso es lo que no ha visto también toda esta campaña que es un poco de un oficialismo casi demócrata, diría, en Estados Unidos, de que el dictador Maduro, resulta que los hijos de los empresarios que habían salido afuera de Venezuela están regresando a invertir en la industria, en el campo. ¿Cómo ser? Hay soberanía alimentaria. Uno dice, pero ¿qué? Los campesinos de la reforma agraria. 20, 30%. El resto es agroindustria empresarial con inversión privada que se mete, arrienda tierras y está generando los alimentos en Venezuela. Producción nuevamente de las empresas. Vuelve a ser la Venezuela un poco de la llegada de Chávez, de los primeros años de Chávez, que coexistía el mercado. Después empezaron a ir, cerraron empresas, retiraban los capitales. Bien, ahora está cambiando. Tú encuentras todo en Venezuela al mismo precio que en República Dominicana, en Colombia, pero el problema es que los salarios son muy bajos. Y ahí tiene un desafío el gobierno Maduro. Bueno. Bien, todo eso está pasando. Salarios bajos, salud mala, servicios, es decir, todo lo público ha funcionado, el mercado, al estilo chino si quiere, pero lo público está degradado porque el Estado no tiene los ingresos, están recién levantando, gracias a las tecnologías iraníes, la industria del petróleo. Bien, y Donald Trump manda a su enviado a decirles, les compro toda el petróleo del mundo, pero no se lo vendan a los chinos ni a los rusos, y a cambio les mando todos los migrantes venezolanos que tengo acá. Y Maduro le va a decir que sí, claro, si yo necesito más que le compro el petróleo, le levanto el bloqueo, porque eso es una consecuencia del bloqueo que tiene. Yo pienso, y el bloqueo tiene que ver con que Estados Unidos es el que genera los diluyentes de los petróleos pesados de Venezuela, y eso no se lo puede vender nadie más, ni Rusia ni China, lo tienen que llevar de Estados Unidos. Entonces, uno muestra a este mundo la variación de procesos, pero también la degradación de los procesos sociales y políticos y las famosas aspiraciones nuestras de culturas de paz. El mundo está, como decía el compañero,
estamos en una fase de riesgos de todo tipo, de que como que se perdió todo el cuerpo de derecho internacional, y esto es una especie de tierra de nadie, el más hábil actúa, empuja al otro, y ahora lo de Gaza no va a ser Gaza completo, digamos, la entrega de los prisioneros y luego se reconstruye la ciudad, no. Lo que acaban de votar en el Congreso allá es se entregan los prisioneros con cese al fuego, se intercambian, pero después vuelve la guerra. Nuevamente se impuso la corriente derechista que tenían ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Va ahora Trump? ¿Cómo va a mover eso? Es una suma de complejidades, es decir, la teoría de la complejidad, que decían que eso era absurdo, no, la complejidad es, en el propio marxismo hay que incluir la complejidad y dejar de decir cosas blancos y negros. No, aquí están los buenos, aquí están los malos. No, Venezuela esto, dictadura. Bueno, pero mírate todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué es eso? ¿Qué es los neofascismos? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los fascistas? ¿Quiénes son los aliados? Es decir, requiere analizar con mucha mayor finura la realidad. Nosotros que venimos de épocas donde era muy fácil categorizar, ¿no?, definir, ahora podemos decir que no es tan sencillo, es mucho más complejo, y este programa que tú haces lo que ayuda a ser más complejos en los análisis. Va a salir mucha gente con preocupaciones, no hay que deprimirse, hay que mantener el optimismo de la voluntad, que es la base para que la humanidad es capaz de seguir adelante, yo lo creo. Colombia vamos a dar un empujón y vamos a dar la pelea en el 2026. Eso no está planteado, que está perdido totalmente. La base es que tenemos que salir con mayor cantidad de sujetos sociales y políticos organizados y conscientes, y con eso, ganemos o no las presidenciales, mantener la reconstrucción del tejido social, que la guerra lo destruye. Por un lado construimos tejido social, por otro lado nos lo están matando y destruyendo. Es una tremenda balanza de la vida, que Colombia siempre acostumbramos a hacer así, nada tiene todo asegurado, siempre llegamos tarde a los procesos, pero somos innovadores también. Hasta bueno, aquí, Tito. La verdad que contigo podemos hacer varios programas y ya nos queda un solo minuto de programa. Lo único que quiero decirle a los amigos en este espacio de tiempo que nos queda, que vamos a continuar con Marcelo analizando la problemática de América Latina, analizando la situación de Sudamérica completa y también analizando la problemática del Caribe, porque somos parte de eso. Queremos también decirle a los amigos que la Pepa en la geopolítica va a ampliar a la Pepa en la economía y hacer análisis económico. Ya para terminar y despedirnos, le damos la palabra a Marcelo Caruso y le decimos que se registren en la Pepa y que la compartan. Vamos, Marcelo, para despedirnos. Bueno, a tu pueblo latinoamericano que te escucha, a los dominicanos que siempre tenemos unos lazos cada vez mayores y de historias, pero ahora hasta de pueblos, de turismos, de encuentros y experiencias. Un abrazo muy grande, que siga este programa, Tito, que es más que necesario, y que te verte a ti con esa bella salud me parece también un placer enorme. Gracias por esta oportunidad. Gracias, hermano, y hasta el próximo programa.